Buenas tardes. Es un placer daros la bienvenida a la Feria del Libro de Madrid y a este pabellón CaixaBank entre chaparrón y chaparrón, este pabellón de actividades culturales en donde está a punto de comenzar el coloquio Algoritmos en busca y captura de Lope de Vega, la atribución de la comedia La francesa Laura. Un acto que va a ser emitido en directo a través del canal oficial de YouTube de la feria, por lo que si en la sala alguien no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se traslade a las filas del fondo. Comenzamos ya esta conversación entre un bibliotecario y un investigador que introduce ya el director cultural de la Biblioteca Nacional, Javier Ortega. Muchísimas gracias, María. Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos a compartir con nosotros el coloquio Algoritmos en busca y captura de Lope de Vega, la atribución de la comedia La francesa Laura, actividad organizada por la Biblioteca Nacional de España en el marco de la Feria del Libro de Madrid, a cuya dirección quiero agradecer la invitación y toda la colaboración y las facilidades prestadas. Gracias, María. Hace unos meses recordarán que se anunció que una inteligencia artificial había ayudado a atribuir a Lope de Vega una comedia, La francesa Laura, comedia considerada anónima hasta ese momento y a la que nadie había prestado atención. Este acontecimiento nos ha dado pie a proponer una conversación entre un investigador y un bibliotecario sobre el impacto que la tecnología digital está teniendo en el control, acceso y estudio de los libros y las obras literarias. Se plantearán las oportunidades y los problemas que presentan las nuevas herramientas y en qué medida afectan y están afectando a los métodos de trabajo y de estudio. El propósito es abrir y compartir una reflexión sobre el papel de la tecnología en el ámbito de las humanidades y del patrimonio cultural. Y para ello tenemos el placer y el privilegio de contar con Germán Vega García Luengos, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Valladolid. El profesor Vega ha investigado sobre literatura medieval y de los siglos de oro. Su especialidad es el teatro clásico español, sobre el que ha publicado alrededor de 2 centenares de trabajos dedicados a la localización y registro de textos, problemas de autoría, recepción a través de la representación y la lectura e implicaciones históricas y literarias. De sus aportaciones destaca el hallazgo de testimonios críticos novedosos, algunos correspondientes a comedias desconocidas de Lope de Vega, Calderón, Alarcón, Vélez, Mira o Rojas, entre otros. Desde sus inicios como investigador se ha ocupado en especial de los problemas de atribución que ha afrontado con herramientas bibliográficas y filológicas, y a las que últimamente ha sumado también la estilometría. Es codirector del proyecto ETSO, Estilometría aplicada al teatro del siglo de oro, desarrollado con el objetivo de aplicar las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas informáticas a sus numerosos problemas autorales. La nueva herramienta le ha permitido analizar todas las comedias conservadas atribuidas a Lope de Vega a fin de delimitar el repertorio de las auténticas. Estas alcanzarían la cifra de 361, 6 de las cuales suponen atribuciones novedosas. Fundador del Festival de Teatro Olmedo Clásico en 2006, es desde entonces codirector del mismo y coordinador de sus jornadas sobre teatro del siglo de oro. Además, es amigo. Gracias, Germán, por venir. Bueno, muchas gracias. Y por otro lado, contamos con la presencia y con el privilegio también de contar con José Luis Bueren Gómez Acebo, director técnico de la Biblioteca Nacional de España, licenciado en Filología Hispánica y diplomado de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid y que pertenece al Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios del Estado. Entre 2014 y 2017 fue director de Biblioteca Digital y Sistemas de Información. Desde estos puestos ha participado en los principales proyectos desarrollados por la Biblioteca Nacional en los últimos años: la catalogación y digitalización de sus colecciones, la preservación de la web y los contenidos digitales, el desarrollo de un catálogo semántico datos.bne.es y, más recientemente, el impulso de la reutilización de contenidos con el proyecto BNLab, que aglutina iniciativas como BNE Escolar, dedicado a la comunidad educativa, o Comunidad BNE, un proyecto de participación ciudadana. Gracias, José Luis. Ha participado también en grupos de trabajo nacionales e internacionales y ha representado a la Biblioteca Nacional en múltiples conferencias nacionales e internacionales. Les dejo con ellos, con toda su sabiduría y con el interés que va a despertar la charla. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Javier. Buenas tardes.
Y bueno, yo creo que nuestro objetivo es No aburrir y que no se vaya nadie, por favor. tener una conversación distendida en la que además animamos incluso a interrumpir Sí, y preguntar, ¿no? Yo creo que tenemos que confesar que nos conocemos de hace tiempo, nos llevamos bien y desde luego por mi parte y en general por parte de la biblioteca pues tenemos la verdad muchísimo cariño y admiración a Germán porque es un foco de buenas noticias para la Biblioteca Nacional, que eso la verdad es que siempre es un gusto tratar con él, ¿no? Me permito empezar pues haciéndote casi una pregunta que yo creo que es la principal y la que si alguien se tiene que ir, por lo menos que se queden con esto. ¿Cómo se atribuye, yo creo que es la pregunta que cuando se ve la noticia a todo el mundo, ¿cómo se atribuye una autoría a partir de una comedia? Que esto, así como prurito bibliotecario, no es que estuviera perdida, no es que la comedia existía, sabíamos que existía, pero no se sabía que era de Lope, ¿no? Entonces, solo por esta cosa, la mitología de que en las bibliotecas hay grandes tesoros que no sabemos que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el trabajo, y en este caso también, que ha hecho la inteligencia artificial y si solo ha trabajado la inteligencia? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial y el papel del humano en esto también? Bueno, si nos retrotraemos a 450 años, todo empieza con la pasión de los españoles por el teatro, por considerar que el teatro es la principal atracción y diversión que puede tener en sus ratos de ocio, y a partir de ahí se van generando infraestructuras, se van generando textos, muchos textos. Es un fenómeno marcado absolutamente por lo comercial, que genera muchísimos textos, que algunos de ellos hoy son obras maestras, pero otros son pues unos más, miles que andan por bibliotecas, especialmente en la Biblioteca Nacional. Y como está marcado por leyes de mercado y un mercado sin leyes, sin reglas, porque el derecho de propiedad artística, intelectual no existe, pues lo que más conviene es atribuírselo a los más famosos, a Lope, a Calderón, pero no siempre es así, es decir, que puede haber obras de Lope y de Calderón que no se les atribuya porque en algún momento puede interesar dejarlas sin autor o atribuírselas a otro dramaturgo, ¿no? Todo ello llega a formar grandes colecciones, las obras conocidas son muchas veces editadas cuando se recuperan en el siglo XIX, pero luego hay una gran masa de textos que están ahí, en los fondos, sobre todo los más problemáticos son los fondos de manuscritos, porque hay que reconocer que a todo filólogo, por vocacional que sea, nos da mucha pereza la letra a mano, y sobre todo la letra a mano del 17, y letra a mano con tachaduras por todos los lados, con escrituras verticales, horizontales, y por lo tanto hay muchos textos que no los ha podido leer nadie o los leyó en su momento un erudito y no sacó más partido de ellos. Bueno, ha sido el trabajo de muchos años formando el interés por el teatro del siglo de oro. Hay muchos equipos en estos momentos trabajando para que se recupere ese patrimonio que estaba bastante descuidado en general, muy atendido en los textos principales, en los que se consideraban canónicos, pero desatendido en muchos otros. Y gracias a eso, y gracias a que hemos, no contagiado, sino que las bibliotecas, y especialmente la Biblioteca Nacional, han sido muy sensibles a esas necesidades, se han ido tomando medidas. Por ejemplo, se ha ido digitalizando los fondos. Y tuvimos la enorme suerte de conseguir, hace muy pocos años, realmente era con José Luis, las conversaciones, con motivo de una unión de proyectos, concretamente un proyecto del mundo de las ciencias y otro de las ciencias literarias, un proyecto que se llama PRHLT, que era un proyecto que estaba intentando desarrollar una herramienta para leer automáticamente manuscritos. Y entró en contacto a través de la Biblioteca Nacional con Prolope, que estaba editando los textos de Lope, y por lo tanto sabía muy bien qué es lo que había debajo de los textos de Lope. Bueno, a partir de ahí pues, surgió una exposición, que fue una gran exposición. Con motivo de la exposición, uno de los compromisos es que la Biblioteca Nacional digitalizaba todo el fondo de manuscritos, que es enorme. Son 3.000 y pico ejemplares de manuscritos y bastantes de ellos no los había leído, en principio, nadie que hubiera dejado constancia. Bueno, una vez que tenemos eso, son ediciones facsímiles de manuscritos, de impresos también, pues entra en funcionamiento una herramienta que es una herramienta de transcripción automática.
Este proyecto, que trabajó con la Biblioteca Nacional y con Prolope, era una derivación española de un proyecto europeo que se llamaba READ, y que consistía en desarrollar estas herramientas que utilizaban inteligencia artificial. Ahí es donde está la inteligencia artificial, porque los demás procesos a los que hemos sometido hasta llegar al libro, a la francesa Laura y a muchos otros textos, pues son procesos digitales, muchos de ellos, pero son de estadística y de otro tipo de recursos que no son propiamente inteligencia artificial. Pero claro, lo que más llamó la atención siempre fue inteligencia artificial. No hubiéramos sido nadie en las noticias de los telediarios si no es por IA, que había sido nombrada además por la Fondeu, la palabra, que no son palabras, es un sintagma del año, ¿no? Y todo surgió ahí, pero había mucho más trabajo de fondo. Bueno, el caso es que sí, efectivamente, quien inició todo esto fue la digitalización de la Biblioteca Nacional, el pasar por la herramienta Transcribus, que es una herramienta desarrollada por un equipo de Innsbruck. Esta herramienta procesó para convertir en texto digital pues, muchos manuscritos y también impresos. Y automáticamente, sin intervenir humano, pasaban por el programa de estilometría. Un programa que es con el que trabajamos en ETSO, en el proyecto este de estilometría aplicada al teatro del siglo de oro, y en el que automáticamente pues, se comparan cada uno de los textos con todos los textos que hay en la base de datos. En esos momentos habría del orden de entre 2.000 y 3.000 textos, cada uno con 2.500, 3.000 versos, es decir, una barbaridad, una impresionante masa de palabras. Y, recogíamos resultados muy diversos, pero de repente se encendió la luz roja de que había un texto que estaba dando resultados que solo cuando habíamos procesado obras de Lope los daba, con una claridad absoluta. Y no solo nos decía eso, sino que nos decía también que era un Lope tardío, era un Lope de los últimos años, porque de eso también es capaz la estilometría, de asociar los textos por las fechas, digamos con unas horquillas más o menos holgadas, pero también te permite poner fecha aproximada a textos del teatro del siglo de oro. Y una vez que ya tuvimos esa voz del alarma, no quedaba otra que limpiar ya los textos, porque claro, eran producto de una transcripción automática que tenía muchos errores. Pero lo bueno que tiene la estilometría, como trabaja con Big Data, como trabaja con masas enormes de texto, porque haya errores no pasa nada. Una de las ventajas de la estilometría es que no hay que preparar los textos con etiquetados complicados. Si están preparados, mucho mejor. Si son producto de ediciones críticas, muchísimo mejor. Pero para dar señales autorales, unas primeras señales autorales, basta textos con bastantes errores, con bastante basura, que por lo menos ya dan una primera señal y a partir de ahí es donde ya vas trabajando. Mucho de ese trabajo ya es humano, ya es manual, ya es trabajo en el que, por ejemplo, personas como Marina Mayor, que está ahí en la sala, ha participado en ellos. Alumnos han trabajado en la limpieza de textos que han salido de OCRs automáticos, ¿no? de reconocimientos automáticos. Y hola Marta. Y bueno, y así fue como apareció esa obra. Todo lo que vino después confirmaba con absoluta seguridad que la obra estaba en la órbita de Lope. Algún experto en Lope luego se la ha leído, ¿no? Para confirmar que... Sí, y yo creo que fui el primer experto en Lope que lo había leído y que había dejado noticia de que lo había leído. Porque seguro que algunos de estos eruditos, en tiempos en que sentían mucha pasión por recuperar el teatro y se aburrían mucho también, porque había menos posibilidades de distraerse con otras cosas, pues seguro que se lo han leído, pero no teníamos referencia de que este texto anónimo, con letra tardía, porque encima no era un texto de la época de Lope, era un texto de finales del 17, con lo que era un patito feo, era vamos, un manuscrito más entre centenares de manuscritos. Pero el chivatazo lo da la inteligencia artificial y hay que reconocer que es verdad que la inteligencia artificial está detrás de este hallazgo, pero lo demás fueron procesos de inteligencia natural más o menos desarrollada y despierta y también otros procedimientos del mundo digital, de las herramientas digitales con las que contamos. Sí. De lo que dices yo creo que también es bonito la idea de que es un descubrimiento de hoy, digamos, pero que en realidad arranca, como todo lo que en realidad es importante, ¿no? En trabajos de mucho tiempo y de muchos años, que yo creo que también vivimos en este tiempo siempre acelerado y a veces el trabajo de fondo es el que al final yo creo que permite tener buenos resultados. Es que te escuchaba, claro, estamos hablando de que un ordenador se lea un manuscrito, porque ya que un ordenador leía un impreso lo damos medio por hecho, pero hace no tanto
de todo lo que había en una biblioteca solo teníamos la noticia del título, el autor, el año, el no sé qué, y de repente se le puede leer el texto impreso. Ahora ya se empieza a poder leer el texto manuscrito. Hace no tantos años, en realidad, había que ir a una biblioteca para saber lo que la biblioteca tenía, porque solo lo podía saber con el catálogo manual. O sea, que el cómo ha avanzado, o sea, yo esto supongo que para vosotros, Ya. como investigadores, también tiene que ser pensar de repente cómo era trabajar hace no tantos años, en realidad, porque aunque somos mayores, no tan mayores, ¿no? Bueno, muchas gracias. Todo lo que te asocies conmigo, Pero que no hace... sales perjudicado, pero bueno. Que no hace tanto, pero que es verdad que hace años, pero que no tantos años como podría pensarse. Sí. De hecho, en la biblioteca seguimos con catalogación retrospectiva, ya nos queda mucho menos, ¿no? Pero hasta ahora realmente, hasta hace no mucho, había que ir a una biblioteca, coger el catálogo de fichas y ver lo que había en la biblioteca. Y ahí supongo que lo que es el acercamiento a la investigación a un alumno tuyo así o nuevo doctorando de 20 y tantos años seguramente le parezcamos mayorcísimos. Sí, yo lo cuento pensando en esta escala, ¿no? Y parecen historias del abuelo Cebolleta, ¿no? De repente que cuenta cómo le costaba a él hacer la tesis doctoral. Claro. Yo que pertenezco a los dos mundos, al mundo de los dinosaurios, yo durante muchos años, cuando me despertaba el dinosaurio, estaba ahí, como decía Monterroso, ¿no? Pero de repente empezó a mejorar la cosa y no tiene nada que ver. Es decir, el dar con la francesa Laura hace 30 años, y puedo decir incluso 40, cuando empecé a hacer la tesis, era impensable, salvo una casualidad. Era impensable sin un documento que dijera, que diera la Lope pista. de Vega ¿no? al final. Sí, no podría ser de otra manera, porque todo era muy complicado. Efectivamente, había que venir de provincias, en el caso mío, de provincias a Madrid. En cuanto un bibliotecario te olía que eras de provincias, te trataba peor. Sí, esto lo he dicho ya alguna vez a la Biblioteca Nacional, ¿no? Antes la Biblioteca Nacional eran guardianes de libros. Sí. Eran guardianes de libros que lo que intentaban es que no llevaras bolígrafo, que ojo con lo que haces, con lo que no haces, con que no te pongas nervioso si no te damos el libro en media hora. Era un poco así, es verdad. Y ahora da gusto. Ahora no solo te atienden, sino que te buscan. Y han procurado cumplir todos los pasos para facilitar el trabajo de la investigación. Ahora, trabajar desde casa incluso, Claro, ¿no? sí. Porque todo ello es accesible desde casa. Yo lo único que me queda es reclamar todo el dinero que me gasté en viajes y en pagar los microfilm, las fotocopias de los muchísimos documentos que hace 40 años hacía y que eran muy caros, ¿no? Figúrate Era la muy biblioteca, complicado. Lo que hay invertido, ¿eh? Hay mucho invertido, pero bueno, también quiero advertir, usamos las herramientas digitales. La Biblioteca Nacional y las demás bibliotecas han ido ajustándose a las posibilidades que se ofrecen, primero, de preservar el patrimonio, de tener copias digitales que no tengan por qué ser consultados los originales permanentemente o que pueda haber deterioros por otras razones, sino que además han ayudado muchísimo al investigador y de una forma, además, generosísima, gratuita. Ahora es que sale gratis consultar las cosas desde casa. Eso ha sido, desde luego, un camino estupendo. Y, de todas maneras, los que sabemos lo que costaban estas cosas antes, tenemos una capacidad de admirarnos que yo creo que nuestros alumnos que hacen ahora tesis doctorales no lo tienen, porque tienen que encender el ordenador y lo ven, mientras que yo sé lo que costaba eso. Sí. Y la capacidad de asombrarse por estas cosas, a mí todavía me asombra que se pueda dar con una cosa así. Y supongo que haya gente que le parezca lo más natural. De hecho, en algunas noticias de las muchísimas que salieron en la prensa internacional, porque no es por darme el pote, pero es verdad que esto salió en todos los periódicos del mundo casi, ¿no? Hablaban de robots que leían a Lope de Vega, que habían dado con Lope de Vega. Caray, con los robots. Nosotros llevábamos, Álvaro Cuéllar y yo, que somos los fundadores y mantenedores de esto, llevamos 7 años alimentando el monstruo. El monstruo es el gran corpus que es fundamental, porque esto no se hubiera encontrado si no es porque se podía comparar con 3.000 textos. Claro. Un texto solo, si le comparas con 4, te va a dar que se parece mucho a este, pero no quiere decir que sea del autor de ese. Para tener seguridad hay que tener, como tenemos nosotros en estos momentos, pues del orden de las 500 y pico comedias atribuidas a Lope de Vega, prácticamente la totalidad, y ahí es como realmente puedes encontrar señales de proximidad, de distancias cercanas, Sí, claro. después de un análisis estilométrico, ¿no? Si no hay con qué comparar, no puedes sacar conclusiones. Otra pregunta que a mí me suscita este caso, ¿no? Que esto ya es más, también un poco más que un tema científico de opinión o de valoración, pero claro, el texto es el mismo antes de ser de Lope
que después de ser de Lope. ¿O no? Digamos, Sí. ¿cambia algo No. que este texto, ¿no? Porque lo comparaba yo a veces también con esto de los cuadros, que yo creo que a los que no sabemos mucho de arte nos produce siempre esta fascinación, ¿no?, de ver un cuadro colgado en un sitio y decir, si lo he pintado yo no vale nada, si lo ha pintado de repente es valiosísimo, ¿no? ¿Este texto es distinto por ser de Lope? Bueno, esto de encontrar Lopes o Calderones, pues es como la parábola del hijo pródigo. El que se va por ahí de farra y se porta el que peor de todos los hermanos, llega y se le hacen las grandes fiestas. Y, por ejemplo, se le puede llevar a los escenarios rápidamente. Y aprovecho para decir que están aquí Marta Poveda, una actriz que se sale del panorama nacional, sin duda alguna, de las grandes, y Rodrigo Arriba, director de Fundación Siglo de Oro, que tiene la idea de llevar esto a los escenarios. Hay muchas más Lopes. Yo, a través de ETSO, Álvaro Cuéllar y yo, hemos determinado que se puede más o menos asegurar que hay 361 comedias conservadas de Lope, auténticas, por el mundo. El que la última llegue a los escenarios me parece que es la parábola del hijo pródigo, pero me parece muy bien, ¿no?, el aprovechar que hay un interés por un autor, porque ya vendrán otros, ya vendrán el interés por otros textos. Y sí, es verdad que lo teníamos ahí sin leer, pero una vez que lo lees dices, pero si es de López, estaba clarísimo. De hecho, aquí hay centenares y centenares de notas a pie de página donde lo que fundamentalmente se busca son paralelismos con obras de Lope. Y hay clarísimos paralelismos, porque Lope escribía también a veces con el automático puesto, ¿no? Era un hombre que yo sí que creo que escribió en torno a 1000 obras, ¿no? Es decir, que se han perdido y van apareciendo. Pero, claro, una persona que escribe con esa capacidad tiene momentos maravillosos en cada una de las obras, pero tiene muchos otros momentos en que sin querer copiar, porque no hay copias exactas, pero sí que le salen esquemas, le salen patrones de escritura, octosílabos que se van colocando aquí y allá. Una vez que ya estás en la pista, pero claro, en la pista nos ha puesto primero la transcripción automática de la inteligencia artificial y luego nos ha puesto el programa de estilometría. Y una vez que tienes eso, ya no vas dando palos de ciego, ya no es ir a decir, a ver si esto sale o de Lope o a lo mejor de Belmonte. No, ya sabes que tienes bastantes posibilidades de que sea de Lope. Y ahora, con la experiencia que tenemos con ETSO y con haber trabajado con las 530 y tantas obras que se le han atribuido a Lope en algún momento y haber decantado 361 que creemos que sí, desde el punto de vista de la estadística léxica, una vez que tenemos eso, estamos en condiciones de asegurar que no se equivoca ETSO. Cuando es tan rotundo diciendo las cosas, a veces no lo dice con claridad y puede ser o no. Pero cuando lo dice con la claridad que lo dijo con la francesa Laura, yo estoy seguro que hay algunos fragmentos que no son de Lope. No sé cuáles, porque todavía no hemos hilado tan fino con las herramientas. Pero eso pasa con cualquier texto. Pasa con Fuenteovejuna, con el Castigo sin venganza no, porque consideramos el autógrafo. Pero pasa con muchos textos. Son textos que se vendieron, son textos que los fueron copiando, manipulando y tienen cosas que no son del autor. Sí, de eso, también pensando en esto, yo creo que igual a mí por lo menos, que todavía nací en un mundo totalmente analógico, la idea del libro siempre era como un producto fijo, un texto asentado prácticamente desde la primera edición. Y yo creo que todo esto es otra... El mundo digital nos trastoca esto a muchos, ¿no? Antes el periódico era el periódico del día, ahora el periódico te conectas a las 10 y es uno y a las 10 y 10 es otro, ¿no? Yo creo que el mundo del siglo de oro o del teatro del siglo de oro nos lleva un poco a este mundo donde sí hay un texto, en realidad el propio mundo del teatro. En el teatro hay un texto y luego hay un texto encarnado y variaciones y de todo, ¿no? Yo creo que eso también es algo que hay que acercarse con esa perspectiva un poco de un texto menos fijo, poco más oral, por decirlo de alguna manera, que yo creo que ahí entronca un poco con el mundo digital, donde efectivamente hemos perdido la certeza del libro impreso. Sí, de hecho este libro llegó a mi casa hace una semana y cuando lo vi no lo quise abrir, porque es inamovible, es decir, una gana de encontrar erratas y no poder hacer nada, ¿no? Mientras que cuando uno encuentra erratas en un PDF, las puede corregir y sabes que el que va a referenciar tu trabajo va a decir que lo ha visto tal día
y que por lo tanto si otro lo ve otro día puede no ser igual, ¿no? Pero aquí no cabe eso y sí queda un poco yuyu, ¿sabes? El ver que ya es para siempre, siempre, siempre. Pero quien lo va a leer, porque esto es café para muy cafeteros y para compañías de teatro muy cafeteras también, es decir, con mucha pasión por el Teatro del Siglo de Oro, tiene que asumir que los textos del Teatro del Siglo de Oro, quitando los autógrafos, pues han llegado de la manera que han llegado. Es decir, que han sido un producto comercial que ha pasado de manos, de una mano a otra, y que ha podido sufrir transformaciones. Por lo tanto, sí que hay aquí cosas. Yo estoy seguro que hay alguna tirada que no me acaba de sonar de Lope y que, bueno, de momento, con las herramientas que tenemos, irán mejorando, irán afinándose las herramientas digitales y podremos analizar también fragmentos más breves de texto, porque ahora son sobre todo textos extensos los que pueden dar resultados. Un poco la vida misma, porque hace poco venían a la biblioteca para digitalizar con infrarrojos ultravioletas, no me acuerdo exactamente, o con las dos, porque no recuerdo la obra, pero tiene todo un final de acto tachado, y para ver si se puede, seguramente por la censura, y siempre se ha interpretado reescrito, ¿no? Entonces, que esto, digamos, es un poco... o lo del texto de la Dama Boba, que se conserva el texto del Memorión, no se conserva el de Lope, es decir, que lo del Memorión, igual lo conocen, pero es un caso curioso el de este texto, ¿no? Sí, hay textos, el propio Lope da por buena una copia manuscrita de un Memorión, está más o menos demostrado. De Lope se conserva el autógrafo, pero cuando tiene que publicar la comedia La Dama Boba, que es una magnífica comedia, cuando tiene que publicarla en la parte de comedias, en uno de los volúmenes con su producción, pues no tiene el autógrafo a mano porque lo ha regalado a su amante y, bueno, pues se ha enfadado con la amante. Ya y no se lo devuelve. No está a mano la amante. Y entonces tiene que echar mano de una copia y mira por dónde, paradójicamente, porque Lope ha hablado muy mal de los memoriones, pues es imposible que nadie pueda copiar. El memorión copiar. Es el que iba al teatro y de memoria copiaba para piratear en parte, ¿no? Sí, el que ahora va con un móvil y lo puede copiar, entonces se iba de memoria. Y además lo explica el propio Lope, van 3 veces. La primera se hacen una idea del plan, la segunda cogen algo y la tercera lo cogen todo. Pero claro, ¿quién va a coger eso? Y así están de deturpadas. Bueno, pues así están de deturpadas. Lope, cuando se tiene que hacer con un texto de La Dama Boba, pues se hace con un texto deturpado. Se hace con un texto que lo corrige, pero lo corrige a partir de un manuscrito que conservamos en la Biblioteca Nacional y que procede de Remírez de Arellano, que era uno de los famosísimos memoriones que había en la época. Es decir, que son textos que hay que asumir que no son tal cual lo sacó el autor, que por otra parte tampoco tenía el prurito de que aquello conservase así para siempre, ¿no? Claro. Si volvían sobre el texto, lo volvían a cambiar. Somos los filólogos actuales los que somos muy escrupulosos y los que sabemos que nuestra obligación es intentar estar lo más cerca posible de las voluntades de los escritores. Pero eso es una tarea que a veces resulta imposible y que por lo tanto tiene que saber nuestro lector que hemos hecho lo que hemos podido, que hemos llegado hasta donde hemos podido, pero que estamos seguros que a la fuente original, es decir, al texto original de Lope, no hemos podido llegar. Porque, digamos, al final esa es la finalidad en una edición crítica. ¿La edición crítica perfecta sería digital? En la medida en que no tienes el límite del papel, porque ahí hay algunas experiencias, ¿no? De decir, bueno, pongo el texto que como editor creo, pero detrás pongo que la gente pueda consultar todos los manuscritos o impresos de los que parte el texto para tener esa reconstrucción. Sí, el mundo digital, las mejoras que ha proporcionado el mundo digital, y que es un poco de lo que teníamos que hablar, ¿no? De cómo... no de mi libro. Pero, no, hombre, yo creo que en la Feria del Libro... A propósito de eso, pues entre las ventajas, sí, efectivamente es facilitar el acceso a los textos, ¿no? El facilitarlos, el ayudar con herramientas nuevas y que se puedan trabajar sobre textos digitales. Sí, una de las mejoras que ha traído el mundo digital es la posibilidad de hacer ediciones digitales. Quizá el modelo, y además ya que hemos mencionado a La Dama Boba, Marco Presotto de la Universidad de Bolonia es autor de una edición dentro del proyecto Prolope, de una edición de La Dama Boba digital, donde efectivamente el lector puede consultar cualquiera de los versos en cualquiera de los testimonios críticos, que es como se llaman las copias impresas o manuscritas de una obra, puede consultar cualquiera. Ahí yo veo un problema y no sé cuál va a ser el futuro de esto. El futuro es
los peligros del futuro es que es costosísimo, es decir, el investigador trabaja muchísimo más que con la edición normal, por un lado, y por otro lado, ¿qué rendimiento puede tener esto? ¿Cuántos lectores van a estar realmente Claro. interesados? Al final me estás pidiendo que haga tu trabajo, Sí, o sea, y que rehaga tu trabajo, Eso ¿no? es, José Luis. Y al final, una edición crítica es una propuesta de trabajo, es una hipótesis de trabajo, es la tuya y vendrá otro que corrija en parte o en todo lo que tú has propuesto. Pero dejar que ya la otra persona lo haga, solo lo va a hacer el que es filólogo. Entonces, es mucho esfuerzo, yo creo que para poco rendimiento. Pero de luego los testimonios que hay son maravillosos. Realmente Sí, luego- es un producto que mejora Claro. muchísimo lo que hasta ahora teníamos. Sí, sí, permite eso, no tener la limitación del Sí. papel, ¿no? Plantea otro problema, Sí. que es guardar a largo... O sea, este libro, si la lluvia lo respeta, durará años, décadas y siglos, en realidad, sin problema, ¿no? Todo lo digital, en realidad, es infinitamente más efímero, ¿no? Entonces, claro, cuanto más complejo es el producto digital, también Sí. más efímero es, ¿no? Eso también es una... Sí, es otra de las cuestiones que a la Biblioteca Nacional a mí Hay me unos- gustaría preguntar, porque hemos venido aquí a una conversación, ¿no? Que me pregunte solo José Luis, ¿qué medidas están tomando para que efectivamente el mundo digital se mantenga? Los libros, mal que bien, se van a mantener y siempre están ahí, es un referente inamovible. Es una virtud, yo estaba antes diciendo el inconveniente, que no lo puedo corregir, pero es una virtud, que esto está ahí para siempre. Mientras que el mundo digital no solo se puede cambiar, que eso puede ser ventajoso, pero puede desaparecer. Y además puede desaparecer sencillamente porque dependemos mucho de lo comercial. Dependemos mucho de las empresas y pueden dejar de estar interesados en un determinado tipo de programa, en un determinado tipo de soporte y por lo tanto nos quedemos sin programas que lean. Ya ha pasado, ya Sí, está sí, pasando. sí. Programas maravillosos como la reconstrucción del Príncipe, del Teatro del Corral del Príncipe, el primer corral, el más importante, el buque insignia de los corrales de comedias en España. Una reconstrucción maravillosa de los años 90 de Manuel Canseco y Ruano de Laza. Y cuando para la exposición de la Biblioteca Nacional quisimos ofrecerlo, ya no se Ya no se podía, podía porque leer. no había Pero ninguna bueno, máquina, ningún programa que leyera aquello, ¿no? yo Y era una cosa hace ya 10 años. Cuando hablo de preservación digital y eso, en realidad yo creo que es que prácticamente todo el mundo ha experimentado perder fotos digitales. O sea, todos hemos tenido fotos en un móvil que hemos perdido el móvil, se nos ha mojado. Es decir, que lo efímero de lo digital lo padecemos todos en el día a día totalmente, ¿no? Y es verdad que ahí la biblioteca hace lo que puede. Para los que no estéis familiarizados con la Biblioteca Nacional, como todas las bibliotecas nacionales, reciben por depósito legal un ejemplar, dos en realidad, de todo lo que se publica en España. Libros, periódicos, revistas, DVDs, CDs, es decir, todo. Esto es muchísimo, unos 450.000 documentos al año, es muchísimo trabajo y hacemos eso, pues, digamos, relativamente bien o bien. Y vivíamos confortables en este mundo y es bajo el principio, digamos, de que alguien, una institución en cada país guarde todo lo que ese país produce, ¿no? A nosotros es verdad que lo digital en este terreno nos complica la vida, ¿no? En el terreno de dar difusión o preservar es la mejor tecnología del mundo, porque, lo decías tú un poco, estos textos los digitalizamos, ya el original se puede guardar, no hace falta prestar, corre menos riesgo. En caso incluso de que le pasara algo, tienes la versión digital y luego lo podéis acceder desde cualquier sitio del mundo, todas estas ventajas, ¿no? Pero el contenido que nace digital es verdad que es un reto enorme y de hecho esto yo creo que es relativamente desconocido. La biblioteca cada día manda un robot que, como el de Google que indexa, el nuestro no indexa, se trae las páginas web. No, claro, frente al mundo físico que guardamos todo, aquí hay que hacer selecciones, ¿no? Pero cada día guardamos sitios de la web y una vez al año todo el dominio.es, todo el dominio.cat, todo el dominio.gal, o sea que ahí hacemos... ¿Qué pasa? Que en productos digitales complejos eso ya es otro cantar. Claro, cuando son tecnologías muy estándares, formatos muy estándares, si el día de mañana evolucionan, pues puedes migrar o puedes emular, pero hay cosas donde, bueno, pues habrá que ver. También es un problema de toda la sociedad. Yo quiero pensar que como sociedad seremos capaces de preservar un poco lo digital, ¿no? Y luego que tampoco hay que sentirse del todo mal. El principal modelo de preservación digital que existe lo diseñó la NASA y podemos pensar que porque son muy listos, que lo son seguro, pero en realidad porque les pasó esto, que hicieron acceder a proyectos suyos que habían hecho ya con disquetes en un momento dado y luego no había ningún reproductor. O sea que
todos hemos pasado por esto, es un problema, un problema reto, como lo queramos ver, del presente, ¿no? Yo creo que eso sí que es verdad que muchos proyectos de investigación ahora tienen forma de base de datos, de edición digital, etcétera, y ahí habrá que ver cómo conseguimos resolver esto, ¿no? Sí, da mucho miedo, sí. Es verdad que hay productos que son digitales, nacen digitales, pero son estables. Está ahí, luego habrá que crear otros programas que sirvan de puente para lo que venga en el futuro, pero están ahí. El problema es muchas veces las páginas web, ¿no? Es decir, que la página web cambia cada día y hay que hacer cortes y copiar. Ya no digo la cantidad de memoria que se necesita para eso, sino las herramientas para poder recuperar, no sé, cómo estaba la página de un periódico el día tal de cual, ¿no? Yo creo que eso es un reto impresionante. Sí, pero bueno, ahí vamos. Eso, ya digo, mientras no tenga ahora mismo ya mucho software detrás, es decir, el HTML, esto sí, el problema es eso, un videojuego, una edición crítica que tiene un software detrás, reconstruir eso es más complicado, ¿no? Pero bueno, es uno de los retos. Y bueno, luego los problemas, este es uno de los problemas que veo yo del mundo digital, que es, hablamos de Lope, Calderón, que son barrocos, ¿no? Y la gran imagen del barroco es el teatro del mundo, el mundo es un teatro, la vida es sueño, el teatro como grandes emblemas para mostrar eso que el barroco tiene muy asumido, ¿no? La inestabilidad, la mutabilidad del ser, del mundo, la insoportable levedad del ser, que diría Kundera. Bueno, Calderón no conoció Internet. Si hubiera conocido Internet, hubiera creado como imagen de lo mutable y de lo fútil y de lo débil que es muchas veces. A todos nos ha pasado que cuando necesitamos algo eso no está en ese momento en Internet. Es uno de los peligros gordos que tiene Internet, ¿no? Y otro es fiarnos demasiado de él. Yo tengo la suerte de lo que decía antes, de haber trabajado con lapicero y sin ordenadores y por lo tanto sé cuánto ha costado ir consiguiendo esto y sobre todo yo me metí en esto porque me gustaba leer. Es decir, las humanidades están basadas vienen de muy lejos, vienen de los Studia Humanitatis que se inventaron para hacer mejor al ser humano. Es decir, se inventaron para que el que se formara en ello, a base de la lectura y de los comentarios de los textos, pudiera refinarse él y refinar la sociedad. Y eso lo debemos tener siempre. Entonces, que las herramientas digitales vengan es para ayudarnos a leer mejor y entender mejor, pero que lo sustituyan es peligroso. Y yo es lo que veo, que las lecturas distantes que se llevan ahora tanto hace que el usuario no tenga por qué leerse un texto. Y claro, ¿para qué están las humanidades? Eso puede valer para otras cosas, pero es absolutamente un absurdo, una paradoja absoluta el que los de humanidades ahora sean más de digitales que de humanidades. Y yo ya voy conociendo colegas que han entrado demasiado ahí y que todo se va en hacer pruebas sobre pruebas para ver cuál funciona mejor. Yo creo que cuando una prueba tiene suficientes garantías, vete ya a leer el texto, vete ya a examinar con herramientas de toda la vida, que esto está inventado hace mucho tiempo, ese texto. Totalmente de acuerdo. De hecho, en la biblioteca igual lo digital emerge como algo fascinante, además eso, que se vende mucho mejor que cosas más tradicionales. Y yo creo que ahí sí que hace ya tiempo, y yo creo que ahí lo hemos integrado bastante bien, hemos visto que no hay dos dimensiones de una biblioteca, en este caso física y otra digital, que es que son dos, es que es lo mismo, o sea, es que entonces yo creo que ahí sí hecho bien, está mal que lo diga yo, pero es que es verdad que lo pienso, un poco una integración de toda la biblioteca, pues como era antes, a una biblioteca donde lo digital está integrado como herramienta de trabajo, como herramienta de acceso, etcétera, yo creo, y ahí sí, y también un poco con estos debates que hay ahora de la inteligencia artificial nos quitará los trabajos, estas cosas que es normal que nos preguntemos, ¿no? Quizá un poco también como con lo que estabas diciendo, un humanista tiene que utilizar las herramientas, pero no tiene que perder de vista, entiendo, lo que él como humano aporta a la investigación. En la medida en que eso se mantenga, lo digital serán herramientas y no lo sustituirá. Habrá una parte del trabajo que sí, ¿no? Pero sí, vamos, que te escuchaba y digo, pues completamente. Y sí que, igual me meto donde no me llaman, sí que veo a veces en el mundo académico ahora con el auge que nos encanta y colaboramos un montón de las llamadas humanidades digitales,
que a veces sí que puede haber una pérdida de foco del fondo, que es el texto o las humanidades, a la herramienta. Y convertir casi la herramienta en objeto de estudio más que el... No sé cómo, igual me equivoco, pero a veces me da esa sensación. No, creo que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Y es eso lo que dices, es decir, el texto es el texto y puede estar en el soporte que esté, las herramientas son las que son para conseguir los fines que queremos, a veces es dar con las autorías, a veces es dar con la cronología, a veces es dar con el sentido de las obras en su momento, que es lo que intenta sobre todo el filólogo, e incluso pues, propiciar el que el público actual, en el caso del teatro, pueda acceder a esos textos, explicarlos bien, comentar qué es lo que puede ser producto de la época, pero que puede perfectamente trasladarse a la nuestra y prescindir de ello, porque ahora no tendría mucho sentido. Ese es un cometido que tenemos, pero yo creo que las herramientas digitales tienen que ser una herramienta más. Mira, la universidad al principio quedó seducida no por la inteligencia artificial, que es lo que le está pasando ahora, sino antes por la informática. Sí. Y no había programa de ninguna especialidad, ni ningún máster, que no tuviera 2 o 3 asignaturas de tal y la informática, de herramientas digitales, y al final la verdad es que sobraba. Porque lo que hay que hacer es integrar en las asignaturas normales que hay una herramienta digital. O sea, lo sorprendente sería terminar, que no sé si pasa o no, hay filología en 2023, como se terminaba filología en 1995, ¿no? Exactamente. Antes citabas una bibliografía en papel porque no había otra cosa y ahora tendrás que decir que hay páginas web, que hay unas herramientas que sirven para esto, que sirven para lo otro. Y luego otro problema que veo en los que investigamos en humanidades digitales, y eso Álvaro Cuéllar y yo somos muy conscientes de que debemos hacer todo lo posible, es que se nos entienda. Porque yo reconozco que hay trabajos de humanidades digitales que no los entiendo. O los puedo entender si me esfuerzo mucho. Pero, entre otras cosas, no me llama a esforzarme mucho porque sé que eso es provisional. ¿Cuántas páginas estamos escribiendo ahora en humanidades digitales para explicar cuál ha sido el proceso digital que nos ha llevado a eso? Y dentro de 10 años van a ser ridículas, porque va a haber otras herramientas que al que las domine va a decir, pero bueno, esto es cómo trabajaban con estas cosas. Es verdad que hay que dejar testimonio de eso, pero no hay que repetirlo una y otra vez. Ahora, muchos de los trabajos que utilizan herramientas digitales dedican varias páginas a utilizar un procedimiento que yo creo que con la perspectiva de los años va a ser absolutamente rudimentario. El que hemos usado para dar con la francesa Laura es rudimentario en la perspectiva de lo que puede mejorar esto. Una de las cosas que te he comentado alguna vez, digo, llegarán inteligencias artificiales que dirán que nuestras inteligencias artificiales se equivocaban, ¿no? Seguro, bueno, pues... seguro. Llegará la inteligencia artificial. Esto se ha dado con Lope porque se han procesado 2.800 versos. Muchísimas palabras que se han comparado con otras 2.800. Pero ya hay personas que están trabajando en corpus mucho más breves, ¿no? Más grandes en tamaño de comparación, pero que pueden trabajar sobre textos más breves, es decir, un soneto. Desde la estilometría que utilizamos nosotros en Edso, no podríamos dar con ninguna pista analizando un soneto o un romance de 300 versos. Y en cambio el ordenador te lo compara es a partir de las 2.000 palabras, es un trabajo que ha hecho magníficamente Álvaro Cuéllar, que ha llegado, digamos, a encontrar un poco lo que es la piedra roseta de la estilometría que utilizamos nosotros. Es un programa que se llama Stylo, que es muy manejable, lo puede manejar cualquiera, pero hay que explicar con claridad cómo se maneja. Porque utilizar un lenguaje críptico en humanidades va a hacer que muchos de los que están en ello, porque les interesan las humanidades y no tanto los digitales, sino solo como herramienta, se echen para atrás, sean incapaces de leer toda esa bibliografía que se está generando ahora. Yo creo que eso se va también por la propia naturaleza. O sea, creo que hay un momento ahí de fascinación un poco por la herramienta, pero que al final la gente que ya ha nacido con ella la va a integrar mucho y está mejor, mal que lo digamos nosotros, que estamos aquí para hablar de nuevas tecnologías. Pero bueno, pero también tenemos la experiencia de haber hecho a lo mejor cosas mal enfocadas por la novedad, ¿no? Que yo creo que eso... No, que es una ayuda enorme y que la gente que nos dedicamos a las humanidades en general debemos conocer, y de los que se han metido ya en las humanidades digitales creo que deben hacer todo lo posible porque sea entendible lo que hacen. Llevado un poco a nuestro ámbito, pero yo estaba en lo que contaba antes, en los proyectos digitales, etcétera, pero desde muy pronto te das cuenta más como institución pública que tiene que invertir dinero,
que muchas veces hay algo que suena mucho, hay que meterse en este tema y dices, espérate, a ver, porque antes de empezar a meterte en un jardín hay que ver si es donde quieres estar, porque puede ser una cosa que se supere tecnológicamente, que sea una moda, que sea un tal, ¿no? Yo creo que eso es evidente que es uno de los riesgos dentro de algo que es que solo nos ha dado buenas noticias, ¿no? Sí. Que eso, yo creo además este caso, el caso de Mujeres y Criados, que también fue pues un similar, digamos. Sí, fue similar. También se ayudó de humanidades digitales, es decir, de bases de datos que los distintos equipos que llevan trabajando, como decía antes, han ido generando, que permiten pues, tener mucha información. Es la atribución es un caso similar, pero con otro. Las pistas les llegaron por otro lado. Y que ¿no? Pero Fundación Siglo de Oro ya llevó con gran éxito se... a los escenarios hace 5 o 6 años, ¿no? O algo más, quizá. Igual un poco más. Yo es que he vivido así el tiempo ya, según me va apareciendo. Y sí, es un caso. Lo que pasa es que ahí se utilizaron, no había estilometría en ese momento. Fue combinando distintas evidencias que venían de distintos órdenes, ayudados sí, porque había disponibilidad a través de bases de datos. Y ahora ya compruebas que efectivamente Mujeres y Criados lo metes en la estilometría y que da perfecta. No hay que desdecir, ¿no? No hay que desdecir. Claro, porque ¿se están destruyendo autorías? Sí. Bueno, destruyendo. Tirso de Molina está saliendo bastante mal parado de esto. Bueno, ya la duda de Tirso de Molina existió en obras fundamentales como El burlador de Sevilla y como Condenado por desconfiado, que eran dos buques insignias del repertorio de Tirso de Molina. Hoy podemos decir con seguridad que no son de Tirso de Molina. Y casi con seguridad El burlador de Sevilla, aunque no tal cual, es de Andrés de Claramonte, del que conoce mucho Marina. Andrés de Claramonte es uno de los grandes tapados del Teatro del Siglo de Oro. Publicamos, y saldrá dentro de una semana o 2 semanas, en Hipogrifo, una revista especializada en Siglo de Oro, publicamos un trabajo que se llama Un nuevo repertorio para Andrés de Claramonte, donde proporcionamos 16 comedias, lo firmamos Álvaro Cuéllar y yo, 16 obras, 14 comedias y 2 autos sacramentales que nunca se habían asociado con Andrés de Claramonte. Tres de las piezas, 2 autos y una comedia, están en las mismas condiciones que la francesa Laura. Formaban parte del fondo de manuscrito de la Biblioteca Nacional y pasados por el transcribus, texto digital, del texto digital pasados por la estilometría, de repente se acercan a Claramonte y hoy no hemos hecho una investigación tan a fondo como de Lope, dejamos ahí las pistas para los especialistas en Claramonte, pero Claramonte está llamado a ser reivindicado porque es autor con seguridad, esto ya hay una tesis doctoral defendida en Valencia por Nadia Revenga y dirigida por Teresa Ferrer, que demuestra que sí que efectivamente por los distintos procedimientos que hay hoy para asegurarlo, La estrella de Sevilla es de Claramonte y es una de las grandes obras de nuestro repertorio. Y hay bastantes otras obras. Va a haber que reescribir manuales de literatura. Sí, y hay una cosa, ¿no? ojo, para los que se quieran dedicar al Teatro del Siglo de Oro, en el año 2026 es el centenario de Claramonte, el centenario de la muerte de Claramonte. Claramonte se merece que se recupere su figura, porque lejos de ser un plagiario y un malísimo autor, como creía Menéndez Pelayo, que todo lo demás lo dijo bien, porque yo soy un gran admirador de Menéndez Pelayo, pero la tomó con Claramonte, le enfadó muchísimo y decía pestes de él, y nos lo hemos creído todos, menos Alfredo Rodríguez López Vázquez, que lleva mucho tiempo, Fernando Cantalapiedra, que lleva mucho tiempo diciendo El burlador y otras obras son de Claramonte. Bueno, la estilometría ahora le está dando la razón en esos textos, en algún otro no, pero en El burlador no es que directamente sea de Claramonte, es posterior a Tan largo me lo fiáis, y Tan largo me lo fiáis tampoco parece que sea un texto directamente de Claramonte, pero desde luego es mucho más de Claramonte que de cualquier otro dramaturgo de los que hoy tenemos reconocidos. Es decir, el kilómetro cero del mito de Don Juan, el mito fundamental quizá de la cultura española, no tiene por autor a Tirso de Molina, sino tiene por autor quizá a Andrés de Claramonte. La noticia de hoy era la francesa Laura, ¿no? Sí, no, pero esto viene para futuro. Y la francesa Laura es buena obra, ¿eh? Es una obra de Lope, es de Lope, no es ¿Querías, Javier, El castigo sin venganza, pero preguntar o comentar? ¿Verdad que es buena, Marta? Sí. Varias versiones, por ejemplo, de una misma obra, es decir, tenemos una francesa Laura, una primera versión
No, en este caso solo había este manuscrito, que es un manuscrito, ya digo, de finales del 17 y que anónimo totalmente, no figuraba ningún dato que pudiera identificarlo. Lo que sí hemos conseguido también con la estilometría es algo muy curioso, que sí que se leían los textos, es decir, nuestros Fernández Guerra, Durán, Harzenbusch, Méndez Pelayo, no dieron con ello, y es algunas obras que se han conservado con títulos distintos y creíamos que eran dos obras distintas, pasadas por la estilometría, se parecen muchísimo, las ves y efectivamente es con ligeras variantes la misma comedia con distinto título. Mira, qué interesante. En Claramonte nos ha pasado con un caso. Hay dos comedias, una que se llama Alladras Rayo, atribuida a Lope de Vega, y otra manuscrito de la Biblioteca Nacional que se llama A firma de labios, fuerza de brazos. Y las dos son la misma comedia. Se está trabajando ahora. Curioso. No sé si al... ¿Sí? A mí me gustaría agradecer un poco esa contextualización que ha derivado de todo el soporte tecnológico, inteligencia artificial y digitalización al marco más que trabaja con nosotros. Rodrigo. Desde el principio. Sí, ya no me acuerdo. Hola. Volver a agradecer el hecho que dentro de la contextualización de este encuentro, más al servicio de esas herramientas aplicadas, en este caso a la asignación de una autoría a una comedia, este espacio más vinculado en nuestro caso con el mundo de la puesta en escena, yo quería transmitirte dos preguntas, Germán. Una, y lamento muchísimo ponerte en el verde como juez de parte, ¿qué opinas de la comedia como tal, de la calidad De momento se ha escapado de esa pregunta. de la calidad intrínseca que tú consideras y de esa posibilidad que tiene del salto del negro sobre el blanco a la carnalización, como bien decías, de sentimiento y cuerpo a través de los actores? Y en segundo término me gustaría preguntarte si dentro de este estudio también buscáis las razones aparentes por las cuales estos textos no han trascendido en el tiempo. Es decir, si entendemos que la trascendencia de títulos como El perro del hortelano y El castigo sin venganza tienen que ver con la voluntad de las compañías de años y años de seguir representando estos textos referenciales, ¿por qué estos textos han desaparecido? Ha habido implicación de... Sabemos que el ópera clarísimamente protofeminista, tiempos posteriores en los que la censura podía haber impedido que esos textos saliesen de los escenarios. Esto es todo. Gracias. Hombre, mucho yo creo que es el azar. Son muchísimos textos los que se han conservado y en condiciones muy diversas. Y por lo tanto yo creo que esta obra fundamentalmente es porque quedó ahí arrinconada en un manuscrito que, insisto, pues a los que nos dedicamos a esto nos cuesta mucho más leer un manuscrito que un impreso, y lo vas dejando ahí y nadie le presta atención, y eso va a perjudicarle cada vez más, hasta que viene una máquina, en este caso es verdad, la inteligencia artificial, que descubre que eso puede ser interesante. Hemos dicho siempre, se dice mucho, que el que tengamos un canon ahora de obras que se repiten, El perro del hortelano, Castigo sin venganza, Fuenteovejuna, por hablar de Lope solo, se debe a que los rescatadores de ese teatro, estos románticos, los Durán, Harzenbusch, etcétera, como tenían esos gustos románticos, pues cogieron determinadas obras de determinado gusto y dejaron otras de lado. Bueno, yo con la experiencia de los años me da la sensación de que esta gente tenía muy buen gusto. Independientemente de que fuera romántico, sabían muy bien qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo. Lo que no quiere decir que es verdad que se le haya escapado cosas que merece la pena recuperarlas. Y en todo caso, creo que es función de los hombres de la escena actual, cuando os fijáis en un texto, trabajar sobre ese texto y hacerlo actual. Lo que no se puede creer que los textos del pasado pueden ser respetados tal cual, porque a Lope le horrorizaría saber que está aburriendo al público actual. O está diciendo cosas que no tienen nada que ver con el público actual. Porque Lope era un gran captador de audiencias y escribía para su época, y hay textos que, con ligeros cambios que no traicionen el texto, pueden hacerse también comunicables al público actual.
Acabo, porque es el final ya por horario. ¿Qué juicio me merece? Es una obra de Lope Maduro. Cuando escribe esto, habría escrito a lo mejor 900 o 1000 obras. Sabía escribir comedias como nadie. Esta no es la mejor, pero tiene momentos estupendos y tiene una trama muy bien organizada, porque a eso se le da muy bien a Lope. Eso, y conseguir momentos líricos maravillosos y reivindicaciones de mujer. Aquí hay un protofeminismo claro, aunque también luego hay un intento de asesinato de la mujer que uno no entiende. Que puede encajar peor, ¿no? Sí, pero bueno, hay que asumirlo así. Hay que asumirlo así. De todas Mira, maneras, nos están haciendo gestos de que tenemos que dejarlo ya. Sí que es verdad que en esto que decías de lo que permanece del canon, yo ahí sí que creo que justo lo que también nos ha reunido, que es la digitalización de fondos y tal, Sí, una pregunta. les permite a ellos acceder a muchísimos textos que también antes era muy difícil acceder. Perdona, que no habíamos visto. Sí. Es que no he entendido la pregunta, no hay micrófono. Pues no tengo opinión como puedo tener de la francesa Laura, es decir, no lo tengo muy reciente la lectura, pero sí que puedo decir que ese convidado de piedra, como todo lo que viene después, viene de que a alguien se le ocurre hacer el tan largo me lo fiáis, que da lugar al burlador de Sevilla, que luego va a Italia, que luego va a Francia, que luego va a Rusia, y que se convierte uno de los mitos más versátiles y más duraderos e insistentes de los que ha creado la cultura española. Y ha sido posiblemente Andrés de Claramonte y no Tirso de Molina. Nada más. Bueno, pues gracias terminamos aquí. Yo por creo la que pregunta. animando a la lectura, animando a ir al teatro, animando a ir a las bibliotecas, a la Biblioteca Nacional, y nada, que muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que es un caso de proyectos preciosos, de encontrar un manuscrito, encontrar que es de Lope y que acabe en forma de libro y en forma de representación. Yo creo que es de las cosas que más felices nos hace y más sentido da al trabajo de todos. Pues gracias ¿verdad? a la Biblioteca Nacional. No me cansaré nunca de las facilidades, de decir las facilidades que han dado a mí y a los investigadores. Y nada, con esto pues tenemos que darlo por terminado, ¿no? Gracias. Ya está.